Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy estamos iniciando nuestra semana número X, no me acuerdo ahorita en qué semana estamos, de clases. Vamos a retomar un poquito lo que hicimos la clase pasada. Sí, ahorita estaba escribiendo un teorema, pero me acordé que iba yo a introducir esto con un ejercicio. em, Porque me parece importante que observemos qué pasa cuando se dan ciertas condiciones para lo que son las integrales de línea, ¿no? Entonces, hoy sí tenemos un poquito de trabajo. Espero que les aporte bastante matiz esto para que, pues, de alguna manera también el ejercicio les dé también más herramientas, más elementos para abordar los ejercicios que se van a dejar en breve. Este ejercicio que vamos a plantear hoy tiene como vía principal pues dos puntos. El primero es dar un repaso global de pues de cómo se calcula una integral, ¿no? Una integral de línea, no una integral de trayectoria. Recuerden que hemos diferenciado entre integral de trayectoria e integral de línea, ¿sí? O integral de línea del primer tipo o integral de línea del segundo tipo. Entonces, haciendo referencia a que las integrales de trayectoria o de línea de primer tipo son las integrales que van eh, sobre funciones que son funciones escalares o campos escalares. Y las otras vamos trabajando sobre campos vectoriales. Sí, las que denominamos integrales de línea. Bien, entonces el enfoque está dado en términos de integral de línea, para que no quede duda. En fin, vamos a dar paso al ejercicio, al ejemplo, y vamos a calcular esta integral, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, pues parece que no es una integral que da de muchos problemas. La realidad es que para integrar no es tan problemático este ejemplo, ¿sí? La idea de trasfondo es lo que sigue, ¿no? Porque se plantean bueno, 5 caminos, de hecho. ¿Cuáles son esos 5 caminos? Si tenemos una región dada de la siguiente manera, donde vamos a establecer un plano, ¿sí? Así, vamos a ponerlo. Este es X, este es Y, ¿sí? Y los caminos que vamos a recorrer es aquí sería el 1, acá el 2, y a esta altura vamos a poner el 1, ¿sí? Y este va a ser el origen, este va a ser el punto C, ¿sí? Que va a ser igual al 0,1. Este será el punto B, que es igual al 2,0, ¿sí? Y el recorrido será a lo largo de estas líneas. La primera integral que vamos a calcular va a ser sobre esta línea que es la recta, ¿sí? Eh, será será el segmento, o será sobre el segmento, o sea, será sobre A, sobre el segmento, que va de O al punto A. O sea, del punto O al punto A, ¿sí? Donde O es este y A es este, ¿sí? Entonces es el segmento, a este lo vamos a definir como M, ¿sí?
A este lo vamos a definir como M y a este como N. Sí, es decir, el segmento que va, no el segmento, la curva que hace esto es una parábola, ¿sí? Esta es otra parábola, ¿sí? El eje de simetría de esta parábola, pues es el eje de las X y el eje de simetría de esta parábola, pues es el eje de las Y, ¿sí? Eso que quede claro. Y tenemos dos caminos quebrados o dos caminos con líneas distintas, que será este, ¿sí? Y este de aquí, ¿sí? Entonces vamos siempre al mismo punto, que es el punto A, que es el punto 2,1, que será este. Este es el 2,1. Entonces, la siguiente de integral que calcularemos será sobre la parábola, será sobre la parábola, será sobre la parábola, este, con eje de simetría X, ¿sí? O sea, el eje de las X. Y el B, perdón, el C, el cálculo para C será sobre la parábola con eje de simetría en Y, ¿sí? En D, ¿sí? Será sobre el camino, ¿sí? El camino que va de O sea, ¿sí? O sea, va pasando por el parte del punto cero, ¿sí? O de O, pasa por C y se va para A. Y el último, pues será de O a B a C, ¿sí? Entonces, eh, el camino E, bueno, el apartado de será sobre el camino, ¿sí? O B A. No vamos a calcular todos, vamos a calcular tres nada más porque es obvio, ¿sí? Que de alguna forma, digo, obvio entre comillas, pero es obvio que si entendemos que calculando esto, el cálculo para esta será análogo, lógicamente lo que hagamos aquí se invierte acá, ¿sí? Y lo que hagamos aquí se invierte acá, ¿no? Nada más como detalle, ¿no? Para que vean qué es lo que pasa con estas integrales. Entonces, ¿alguna idea, jóvenes, de cómo resolver la integral para A? ¿Sí? Vamos a solventar, ¿sí? Solución para A, para el inciso A. Es decir, sobre el segmento eh, que va el segmento M, ¿sí? Que va directamente del punto O al punto A, dada la gráfica que tenemos aquí a la izquierda. ¿Cómo le harían, jóvenes? Se aceptan todas las sugerencias. Como les decía, esto nada más es como, les digo, en primer lugar es un recordatorio de qué tenemos que hacer cuando vamos a calcular una integral de línea. Pero el trasfondo va un poquito más para allá, ¿no? O sea, porque se van a dar cuenta de algo y ya con la segunda solución ustedes pueden empezar a intuir algo. ¿Sí? No les voy a dar el resultado ahorita, luego, porque pues el chiste es ver el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, eh, para resolver este tipo de integrales, ¿sí? Que tienen como curva o como segmento, en este caso, líneas rectas, ¿sí? Ya sea que sean horizontales, verticales
o rectas con pendiente definida, vamos a trabajarlas de forma semejante. ¿Cómo de forma semejante? Bueno, pues vamos a tomar los puntos, ¿sí? Tomamos los puntos 0, que ya, bueno, el punto O que va de el 0,0 y el punto A, ¿sí? Que va del 2,1, va al 2,1, aquí ya pues estoy poniendo 1, 2,1, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí, pues tenemos que calcular tomando a t igual a t entre 0 y 1, a t entre 0 y 1. Recuerden que si vamos a calcular la recta, tiene que ser entre 0 y 1, ¿sí? Para que el valor se pueda mover dentro, porque si es mayor de 1, se sale, ¿no? Se sale de la recta y anda por acá o por acá, dependiendo del valor, si es positivo o negativo. Pero tiene que ser entre 0 y 1, positivo. Teniendo esto, nosotros planteamos que m, o m de t en este caso, para el valor de la recta, en este caso del segmento de recta, sea igual al 0,0 más t veces 2,1, ¿sí? Menos 0,0. Y lógicamente esto me va a dar como valor el 2t, t. ¿Sí? Sin más preámbulo, eso es lo que me da. Lo que puedo ver también es que la derivada de m de t, pues es 2,0. Sí, perdón, 2,1. 2,1. ¿Sí? Y entonces, para sustituimos en 2xy más x cuadrada. Esto será equivalente, ya sustituyendo las t por las x, donde ya sabemos que x de t es igual a 2t, ¿sí? Y y de t es equivalente a t. Entonces, sustituyendo estos términos, pues vamos a tener 2 veces 2t por t más no, este no es más, déjenme borrar porque es un vector, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando con vectores, entonces no es más, es un vector. Entonces aquí borramos también, este es un vector y es 2t más t por t por 2t al cuadrado. Teniendo esto, ya haciendo las cuentas, lo que me va a quedar es 4t cuadrada, ¿sí? 4t cuadrada. ¿Sí? Entonces, digo, no creo que haya mucho problema hasta aquí. Ahora, sustituyendo, tomando 2xy, x cuadrada en producto interior con respecto al diferencial de S, ¿sí? Ya sustituyendo términos, recordando aquí que teníamos, pues tenemos esto, tenemos la derivada, ¿sí? De m de t. Entonces, ¿qué es por lo que tenemos que sustituir? Que será 4 veces t cuadrada, ¿sí? 4t cuadrada, 4t cuadrada, producto interior con 2,1 y todo esto multiplicado por el diferencial de t. ¿Sí? Esto es antes de integrar.
Teniendo esto, pues nos va a arrojar como resultado qué valor. Haciendo las cuentitas nos tiene que dar 12t cuadrada. ¿Sí? Pueden verificarlo, más o menos. Me como pasos para no distraerlos tanto con las cuentas, ¿no? Las más básicas. Entonces, esto nos daría 12. Entonces, calculando la integral ahora, ¿sí? La integral de C, o más bien de M, ¿sí? Déjenme borrar aquí. La integral para M, ¿sí? O la trayectoria M de 2xy, x cuadrada, todo con respecto al diferencial de S, va a ser equivalente a la integral de 0 a 1, ¿sí? Recuerden que los límites de integración son para el en t, que está dado acá arriba. Entonces vamos de 0 a 1 y esto es 12 t cuadrada por el diferencial de t. Sí, aquí me falta el diferencial de t también. Bueno, ya con esto, pues calculando, pues esto me va a dar 12 veces t cúbica sobre 3 de 0 a 1, que me va a arrojar un valor de 12 tercios, que es igual a 4. ¿Sí? Entonces hasta aquí se pueden dar cuenta, las cuentas no son muy complejas. Entonces, eso sería lo que tendrían que hacer para calcular este tipo de integrales sin mayores problemas al respecto, ¿no? O sea, nada más dependerá de la dificultad de la integral en sí misma que les plantee la forma de la función, que ya sea función escalar o función vector o campo vectorial, ya dependerá ahí la dificultad, ¿no? Más bien será en la talacha que surja a partir de ya una vez planteada la integral. Ahora, esta es la solución para A. Vamos a ver cuál es la solución para B. ¿Sí? La solución para B, vamos a ponerla con otro color para que se haga bien la diferencia. Solución para el inciso B. Aquí nos proponen, ¿sí? Vamos a subir, vamos a recordar que nos estaban proponiendo, ¿sí? Calcular esta integral. ¿Sobre quién? Sobre este bicho. Sobre la parábola, ¿no? Sobre la parábola con eje en S. Entonces, lo que tenemos es qué cosa. A ver, vamos a ponerlo un poco más arriba. Y vamos a hacer un pequeño esquema, un pequeño dibujo, ¿sí? Que nos da lo siguiente. Va a pasar por el... Déjenme poner aquí el lápiz porque estoy poniendo recta. Va a ser algo así. Entonces, el eje de simetría ya sabemos que es el eje coordenado X, este es Y, ¿sí? Y vamos de 0 a 1. Perdón, de 0, 0 a 2, 1. Entonces este es O, este es A, donde A es 2,1. Entonces, para plantear la parábola aquí, lo primero que tenemos que darnos cuenta es dónde corta, ¿no? Entonces, recuerden que las parábolas que regularmente tomamos como y igual a x cuadrada, ¿sí? Cortan en 1,1, pero aquí está cortando en 2,1. Entonces, el planteamiento se invierte en esencia porque una parábola con eje de simetría en X, ¿sí? Una parábola acostada, por decir, horizontal, no vertical, como las que estamos acostumbrados a ver, que son las parábolas que hacen esto, ¿sí? Que sería este el caso. Vamos a sustituir entonces por X igual a 2 y cuadrada. No puede ser y cuadrada porque si fuera y cuadrada tendría que pasar también por 1,1, ¿sí?
Entonces, la derivada de este bicho será 2x, 4x, ¿sí? Entonces, ya haciendo los cálculos, nos da una pendiente de un cuarto si trazamos la recta que va por acá, ¿no? Bueno, ahí se van dando los valores. Y algo que tenemos que observar también, ¿sí? Es a partir de aquí, a quién vamos a evaluar primero en T, ¿sí? Si nosotros tomamos aquí, hay que tener cuidado porque yo en un ejercicio anterior les dije, bueno, por lo regular se toma a x igual a t, ¿sí? Si nosotros tomamos a x igual a t, vamos a ver qué pasa. Entonces, tomando a x igual a t, ¿sí? Esto va a implicar que entonces, ¿quién será y? Y va a ser igual a un medio, ¿sí? De la raíz cuadrada, o más bien, ¿será esto? Así, con el positivo, ¿sí? Será con la raíz positiva, porque lo que nos interesa, pues lógicamente es esto, la parte positiva, porque ya sabemos que la parábola hace algo así, ¿no? Entonces nos interesa la parte superior. Entonces trabajaríamos con esto. Pero esto dificulta por la raíz, la integral, la que va a salir, se dificulta. Entonces tenemos que darnos cuenta cómo optimizar. Es importante que ustedes aprendan a optimizar todos sus ejercicios, todos, porque acostumbrándose a optimizar, a buscar no el camino más fácil, es el más óptimo, ¿sí? Y aquí no es el camino del más flojo, sino el camino del más ágil en cuanto a plantear un ejercicio, ¿no? Plantear un problema. Esa es la agilidad mental que ustedes tienen que adquirir para resolver este tipo de problemas. Entonces, este detalle a donde nos lleva es que es mejor calcular no con x igual a t y dándonos y esto, sino más bien sugiriendo entonces no x, perdón, a y igual a t, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implicaría? En pocas palabras, lo que implicaría sería lo siguiente, que tendríamos, ¿qué cosa, jóvenes? Tendríamos x igual a 2 veces t cuadrada, así de simple, ¿sí? Entonces, teniendo eso ya solventado, las integrales se resuelven con más agilidad y la curva, que en este caso sería, va a ponerse de t y que está definida como x de t, x de t, y de t. Déjeme cerrar el paréntesis. Y esto sería equivalente entonces a 2 veces t cuadrada, t. Para la derivada de c de t, tendríamos entonces 4 veces t, ¿sí? 1. ¿Todo bien hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Ahora, la pregunta del millón, ¿de dónde a dónde va t? ¿Sí? O sea, el parámetro t, ¿de dónde a dónde se mueve? Porque ya tenemos esto y ya tenemos esto. Pero a dónde se mueve t? ¿Entre qué valores? ¿Por qué no lo puse? ¿Entre qué valores se mueve, jóvenes? Se tiene que mover según como dimos, y igual a t. No se puede mover en este sentido, de 0 a 2, ¿sí? Porque esa sería la consecuencia de haber escogido x, más bien x igual a t, porque esto, pues lógicamente lo tacho
porque no lo voy a usar. ¿Sí? Lo que voy a usar es esto que está aquí. Y es lo que estamos usando, de hecho. Entonces, no voy de 0 a 2 porque no lo tomo como X. Esto es importante que lo tengan también presente, ¿sí? Porque uno les dice algo y ustedes pueden decir, bueno, pues es que el profesor dijo que va siempre de 0 a 1. No, 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 no. Tengan cuidado, va de 0 a 1 si es una recta, ¿sí? Y si es una curva como esta, que es una elipse, perdón, una parábola o una elipse también puede ser, una circunferencia. Entonces nos movemos en los términos hacia dónde se mueve, ¿sí? El valor, en este caso de Y o de X, pero no es el caso, se mueve en términos de aquí a acá, en términos de Y, ¿sí? ¿Cómo se va moviendo Y? ¿Sí? ¿En función de quién? En función de X. O sea, X está en función de Y más bien, aquí. ¿Sí? Entonces, los valores que toma Y, que es la variable independiente, pues me va a definir los valores para X. ¿Sí? Entonces, vamos a ir de 0 a 1. ¿Sí? Porque es el valor que va de 0, 0 a 2, 1. Entonces es 0, 1. ¿Sí? Entonces, teniendo presente eso, vamos de 0 a 1. Y eso va en el paquete completo del planteamiento de la integral, ¿sí? ¿Qué nos falta? Pues nos falta sustituir, entonces sustituimos, ¿sí? ¿En dónde? En 2x, y, x cuadrada. Ya sabemos que esto es una función vectorial, de variable vectorial, y esto sería equivalente, o más bien implicaría, sustituyendo, ¿sí? Que tendríamos, déjenme ver, ¿qué estoy haciendo? Ah, sí. Sustituyendo, es que mi cebollo estaba viendo otra cosa, perdón. Ahora sí, sustituyendo, tendríamos entonces 2 veces t cuadrada por t, coma, a ver, déjenme corregir porque estoy cometiendo un error. Es 2t cuadrada por t, ¿sí? Que sería el valor de x, el valor de y, que ese es x, este es y, y coma por x al cuadrado, que sería 2 veces t cuadrada al cuadrado. Haciendo las cuentitas, esto me daría 20 veces t cuarta. A ver, déjenme antes de ponérselas. Es que les estoy dando el resultado, pero ya del conteo total. Entonces, esto pues, lógicamente me daría, ¿qué cosa? Me daría 16 t cuarta como 4 veces t cuarto. Esto es un vector. Ahora, tomando f de xy, ¿sí? Por el producto interior por el diferencial de s, ¿esto a qué sería equivalente? Esto sería equivalente, entonces, a ver, déjenme, ¿por qué no me dicen que estoy poniendo las cosas todas mal, jóvenes? No los estoy culpando, porque es que estoy observando que estoy poniendo mal esto. ¿Sí? Ustedes disculpen. Entonces aquí sería 4 veces t cúbica, ¿sí? Porque pues tenemos 2 por 2, 4. Aquí tengo que hacer las cuentas, ¿no? Tenemos t cuarta por 4. Entonces es 4 veces t cuarta. Entonces aquí sí, no hay ningún problema. Ahora sí. Entonces
tenemos que poner esto por el producto interior de quién, de esto, ¿sí? Entonces tenemos 4 veces, déjenme borrar eso que parece 9. Esto es lo que no me gusta de la tecnología, que se pega el dedo o se pega la pluma y esto no deja escribir bien, pero bueno. 4 veces de cuarta. Y esto multiplicado por el producto interior de 4t, 1. Ahora sí, haciendo las cuentitas, ¿sí? Esto me tiene que dar 16 veces t cuarta más 4 veces t cuarta. Y esto sería equivalente a 20 veces t cuarta. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, intenté hacer la integral por el otro camino, ¿sí? Por este de acá. Y sí, la verdad se complica bastante. Entonces, cuando lo hace uno por este lado, pues esta expresión pues, está bastante simple. Desde la otra perspectiva que aparecen raíces y otras cuestiones, ¿sí? Entonces, pues lógicamente, pues mejor uno opta por esta cuestión, ¿no? Entonces, aquí sería la integral. Ahora sí, vamos a calcular la integral que va de 0 a 1. Así que sería la integral de C de F con respecto al diferencial de S. Y pues lógicamente esto es equivalente a esta integral que va de 0 a 1 de 20, ¿sí? 20 por t cuadrada por el diferencial de t. Y pues lógicamente cuando calculamos esto, ¿sí? Nos da 20 veces t quinta sobre 5 de 0 a 1. Y esto no es otra cosa que 20 quintos. Perdón, 25. 20 quintos. Que es lo mismo que 4. ¿Cuál fue el resultado del inciso A, jóvenes? Acuérdense. 4. ¿Sí? Y hice las cuentas porque no. Lo pueden revisar. ¿Sí? Lo pueden revisar. Pueden ustedes hacer sus notas y pueden hacer sus cuentas también. Les tiene que dar exactamente lo mismo que me está dando a mí. Entonces, ahorita ya encontramos dos integrales con caminos distintos. Bueno, es la misma integral, ¿sí? Pero recorriendo dos caminos distintos y me está dando el mismo resultado, ¿sí? Comiéncense a cuestionar qué es lo que está pasando aquí, ¿ok? Ahora, vamos a hacer bueno, para el inciso C, esto fue para el inciso B, recordemos el inciso B, ¿qué decía? El inciso B decía sobre la parábola, o sea, tenemos que calcular la integral, esta integral que está aquí, ¿sí? Sobre la parábola que recorre de este a este y la recta que recorre de este punto a este punto, ¿sí? El camino que recorre de este a este punto, la otra parábola con el eje de simetría en Y, ¿sí? Que será la parábola que hace esto. La solución para el inciso C es exactamente análogo. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Déjenme, lo platicamos rápido para que ustedes lo vean. Para el inciso C, o sea, la solución en C es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Entonces, ustedes se tienen que plantear, bueno, ¿sobre qué nos vamos a mover? Aquí nos movimos,
aquí también para la solución en C tienen que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en C, pues lógicamente, déjenme ponerlo con rojo. En C tendríamos la otra parte, la parábola que tenga eje de simetría así. Y ahí tendrán que tener ustedes que tomar en cuenta quién va a ser la función, ¿sí? Y eso se los voy a poner en la tarea para que lo evalúen ustedes. Entonces, pero una vez que definan esto, el camino es exactamente el mismo. Ahora, también van a tener que tener cuidado cómo plantean el valor de t con x o con y. ¿Sí? Y lógicamente, en función de eso, tendrán que tomar en cuenta de dónde a dónde se mueve t. ¿Sí? Estoy dejando el rojo para que esto quede como constancia de que estoy hablando del inciso C. ¿Sí? Entonces, no, no se resuelve exactamente igual, pero la forma de resolverlo es completamente análoga. Una vez que ustedes definan quién es la función, ¿sí? Que no es tan complicado, pueden darse la tarea de definirlo con respecto a y o con respecto a x, ¿sí? Y tienen que tomar el mismo argumento que estamos dando aquí. Ahora, una vez visto eso y una vez que definan esto, el ejercicio es exactamente el mismo. Tienen que sustituir sus valores aquí y les va a dar otros valores acá, ¿sí? Y lógicamente para calcular la integral pues tienen que hacer estas cuentitas, ¿no? Entonces, si les empiezan a salir raíces y cosas de esas, cuestionen de momento, pues pueden calcular la integral, a ver qué les da, ¿sí? Pero cuestionen, ¿no? Entonces, recuerden que optimizar es lo más importante para resolver problemas rápido, ¿sí? Si ustedes se van por caminos complicados y tortuosos, pues lógicamente el resultado de su experiencia va a ser complicada y tortuosa y por eso mucha gente odia las matemáticas, ¿sí? Porque creen que los caminos que se deben de hacer son difíciles y tortuosos y para nada, o sea, tenemos que tener la inteligencia de buscar la optimización, no es el camino del flojo, es el camino del más hábil para proponer una solución más óptima, ¿sí? Porque en los procesos eso, pues lógicamente, de alguna manera optimiza los tiempos también, ¿sí? Porque si ustedes están planteando en algoritmos y trabajan, por ejemplo, en el Big Data, el planteamiento ahí es sobre valores extremadamente inmensos, ¿sí? Y la optimización es primordial, ¿sí? Es prioritaria la optimización. Entonces ustedes tienen que aprender a optimizar. Eso es importantísimo. Digo, no es el objetivo de la matemática. El objetivo de la matemática es diferente, pero en los momentos en los que estamos viviendo, que es todo internet, todo comunicaciones, big data, programación, etcétera. Entonces, ustedes pueden encontrar eh, propuestas muy interesantes si saben optimizar, ¿sí? Lógicamente hay que saber programar, etcétera. Pero todo empieza desde el trabajo, ¿no? Saber qué están haciendo, ¿no? Ahora sí que la talacha a mano es importante para que ustedes puedan eh, buscar la mejor opción para ustedes, ya sea que pongan un negocio o ya sea que pongan ustedes, se ofrezcan sus servicios, en fin. Bueno, entonces aquí el planteamiento es exactamente el mismo y el resultado va a ser exactamente el mismo. Tiene que darles 4, ¿sí? Tiene que darles 4. No les puede dar otro resultado y lo van a calcular porque lo van a hacer en la tarea, ¿sí? Si se dan cuenta, lo más difícil aquí va a ser el planteamiento. Ya una vez que tengan el planteamiento, hacer la integral va a ser va a ser papita, ¿sí? Para ustedes. Y una vez que tengan el cálculo definido, pues tienen que llegar a ese valor 4. Lo pueden ir haciendo de una vez si quieren, para que se vayan, bueno, vayan ahorrando tiempo.
Y la solución de los otros dos incisos, tenemos la solución del inciso D, ¿sí? Que anda por acá. La solución del inciso D que me da. Bueno, lo que me pide el inciso D es esto. Tenemos el camino sobre OCA, o sea, el camino que parte del origen, de aquí, se va para el 1 o para el 1, para 0,1 y luego se agarra para acá, ¿no? Para llegar a A. O sea, se agarra el camino más largo, por así decirlo. ¿Cuál será el resultado ahí? ¿Alguien intuye algo? Porque pues lógicamente tenemos que plantear la solución para D, para el inciso D. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues como es un camino de dos líneas, es una curva quebrada o una línea quebrada, como la llaman en otros contextos, una curva a trozos, ¿sí? Lo primero que tenemos que plantear, pues es lógicamente que C, ¿sí? O sea, si tenemos esto así, déjenme ponerlo, esto así, vamos de 0 a 2, perdón, de 2 a 0, 2,0, tenemos el 0,0, tenemos el 0,1, ¿sí? Este sabemos que es el origen, esto es B, esto es C, y lógicamente este sería, que es igual al 2,1, ¿sí? Teniendo esto, jóvenes, pues lógicamente el camino que me interesa ya no son las curvas o, o el segmento de recta que va directamente del origen al punto A, sino pues lo que me interesa es la trayectoria que recorre este camino, ¿no? Que va en este sentido, que será el camino CDT, lo puedo plantear como el camino que va de O a C. Ahora, este camino que tiene dos trozos, ¿sí? Va a implicar que CDT lo puedo plantear como C1 dt, perdón, más C2 dt. O sea, dos curvas o dos trayectorias en este caso. La trayectoria C1 dt, ¿sí? Va a estar propuesta por quién? Por el camino que va de 0,0, o sea que será el segmento, ¿sí? Más t veces que va de al 0,1, ¿sí? Menos el 0,0. O sea, parece muy obvio, ¿no? Pero lo hago completo para que vean que tienen que hacer exactamente lo mismo. Sí, parezca muy, muy bobo, que tienen que tomarlo así, pues lógicamente el resultado, ¿cuál va a ser? Esto va a ser equivalente a 0,t, ¿sí? Y esto nada más es para C1. Para C2, dt va a ser lo mismo exactamente. Nada más que ahora vamos del 0,1, ¿sí? Más t veces el 2,1 menos el 0,1. Aquí, ¿qué nos va a quedar? Pues lógicamente cuando yo hago el cálculo del 2,
menos 0, pues me queda 2t, ¿sí? Más 0, pues me queda 2t, ¿sí? Por el otro lado, ¿quién es? Tenemos el 1 menos 1 me da 0, más 1, pues me da 1. Entonces, esos serían los valores aquí en cuestión. La derivada de C1 de t va a ser equivalente a 0,1 y la derivada de C2 de t de C2 de t, ¿quién va a ser? Pues va a ser 2 veces 0, ¿sí? O sea, no hay nada dificultoso aquí. Ya que tenemos esto, también tenemos que recordar que t, ¿de dónde a dónde se mueve? Si estamos trabajando con la recta, en los dos casos t se va a mover de 0 a 1, ¿sí? Si tienen curiosidad, recuerden que en uno de los ejemplos que di en videos pasados, pueden encontrar la justificación. Esto para los compañeros que estén viendo este video y no tengan noción de por qué se toma t de 0 a 1 en un video anterior. Lógicamente tienen que tomar la lista de reproducción e irse al primero o al segundo video. Ahorita no recuerdo bien cuál es el video. Ahí hacemos todo el análisis del recorrido sobre segmentos, ¿no? Entonces ahí está la justificación de por qué vamos de 0 a 1. Creo que está en la introducción, ¿no?, a esto. Teniendo ya todos estos valores, ahora tenemos que sustituir, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a sustituir? Vamos a sustituir esto en 2x y cuadrada, ¿cuál y cuadrada? Ese 2xy, x cuadrada. Ya me estaba emocionando y me iba a dar otra cosa. Entonces, esto va a implicar que sustituyendo, ¿sobre qué tenemos que sustituir, jóvenes? Ojo aquí, ¿sí? Tenemos que poner ojo, ojo, ojo. ¿Por qué? Porque tenemos dos curvas, ¿sí? Y las dos curvas cuentan. Entonces, es lógico que tenemos que plantearlo de la siguiente forma. Tenemos que plantearlo entonces 2x, y, ¿sí? Perdón, 2xy, ¿sí? X cuadrada. Y sustituyendo para C1, o sea, y esto es con respecto a C1, esto va a implicar que nos tiene que arrojar qué resultado, qué valor. Tengo que observar quién es C1, ¿sí? C1 es esto, es 0,t. Entonces, al sustituir, pues tengo que sustituir x igual a 0. Entonces, esto implica que si x de t es igual a 0 y y de t es igual a t, pues ya con esto me doy cuenta que el valor que voy a obtener es 0,0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque x de t es igual a 0, entonces sustituyo aquí este valor 0, pues lógicamente el resultado es 0. Entonces la primera integral con c evaluado en 1, perdón, C1, me va a dar como resultado 0. O sea, la integral en C1 de f por el diferencial de x ya de entrada me da 0. ¿Sí? Ya de entrada. ¿Sí? Porque la integral que estamos evaluando en C de f
de f por el diferencial de x diferencial de s, perdón, es equivalente a esto, más la integral en C2, ¿sí? Por f con respecto de x. Entonces, la primera me da 0. ¿Quién será la segunda? Más la integral de quién, ¿sí? Pues tengo que evaluar ahora con respecto a C1, ¿no? Entonces lo voy a hacer acá abajo, que será 2xy, x cuadrada, abajo, sí, como no, x cuadrada, en C1, ¿sí? En C2. En C2, ¿y esto qué va a implicar? Lógicamente aquí tenemos que darnos cuenta que x es igual, x de t es igual a 2t y y de t es igual a 1. Pero también tenemos que recordar que t está evaluado entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, el resultado de la sustitución nos tiene que arrojar 4t, ¿sí? Coma 4t cuadrada. Por el diferencial, o más bien por la derivada, que ¿quién es? 2,0. Por el diferencial de t. Esto es un producto interior, recuerden. ¿Sí? Bien, teniendo todo esto, déjenme subir esto. ¿Por qué no quiere subir? Ah, ok. Lo voy a poner ahí para no, para observar lo que estamos haciendo. Entonces, todo esto como resultado que me va a dar. ¿Sí? Creo que me puede arrojar, jóvenes. Pues sustituyendo todo esto, ¿sí? El resultado va a ser la integral de 0 a 1 de 8 veces t cuadrada, perdón, de 8 veces t por el diferencial de t. Entonces esto es equivalente a 8 veces t cuadrada sobre 2 entre 0 y 1 y esto es igual a 4 también. ¿Sí? Pueden hacer las cuentas aquí, ¿sí? Porque 2 por esto me da 8t más 4 veces 0, pues me queda 8t, ¿sí? Calculan la integral, no es nada complicado, y les tiene que dar 4. Ahora, esto es para D. Para para el inciso E, se me acabaron los colores, el inciso E, el camino que vamos a seguir es este de aquí, hacia acá. O sea, vamos de 0,0 a 2,0 y luego vamos de 2,0 a 2,1, ¿no? Vamos de 0 de O a B y de O y de B a A. Entonces es el camino que tenemos que recorrer es el 0 B A. El argumento que estamos mostrando aquí es exactamente el mismo para resolver el ejercicio, el inciso A, el inciso E, perdón. ¿Sí? Entonces, para resolver el inciso E, tienen que hacer exactamente lo mismo. Lógicamente, tomar en cuenta que estamos viajando ahora del 0,0 al 2,0 y ese sería C1 y C2, pues sería el camino que va de 2,0 a 2,1. Entonces, esa es una línea quebrada. C de T la proponemos como acá. C de
t la dividimos en dos términos y hacemos exactamente lo mismo que hicimos aquí. Calculamos derivadas, sabemos que t va de 0 a 1, no hay pierde ahí, ¿sí? Y pues lógicamente tienen que sustituir para calcular las dos integrales. ¿Qué les va a dar el mismo resultado? Pues ya lo verán cuando lo hagan. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que lo vayan haciendo para que vayan... no es que vayan calentando, sino más bien vayan adelantando la tarea. Si ustedes que asistir a una clase tienen la ventaja, ¿sí? Esa es la ventaja de asistir a clases, de que se enteran de algunas cosas que los demás compañeros no se enteran, ¿sí? Porque luego ni siquiera los videos revisan. Ese es el problema también con otros compañeros que no vienen a clases. Digo, pueden tener el conocimiento porque pues ya pudieron haber cursado la materia 2 o 3 veces y pues lógicamente pues ya a lo mejor son autosuficientes en ese sentido, pues ahora sí que si resuelven la tarea y no tienen ningún problema, perfecto. Pero la idea aquí es que analicen no solo cómo se resuelven las integrales, eso es una parte del trabajo. La otra parte del trabajo es ver qué está pasando. El resultado que les va a dar es exactamente perdón, este de aquí. Les tiene que dar 4. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, jóvenes? En los 5 caminos, ¿sí? Es como la canción que decía Pedro Infante, en la vida encontré 2 caminos, ¿no? Pero aquí vamos a encontrar 5 caminos para esta función. Lógicamente podemos proponer infinidad, ¿no? Pero nada más como ejemplo, se proponen 5 caminos y los 5 caminos me conducen al mismo resultado. ¿Qué es lo que está pasando aquí, jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué me da lo mismo? Independientemente del camino que yo esté tomando, me da exactamente lo mismo. O sea, no es que me dé lo mismo a mí, sino que da lo mismo en el resultado. ¿Qué es lo que está pasando, jóvenes? Esa es la pregunta que de alguna manera me lleva al punto central de esta clase. ¿Sí? Y está expresado en el siguiente teorema. Déjenme ponerles el siguiente teorema. ¿Sí? Vayan a tomar un refresco mientras lo anoto. O sea, descansen 3, 4 minutos y son las 3:11 y en 3:15 comienzo. ¿Sí? Nada más mientras anoto. Ay, déjame tomar un respiro porque sí, se cansa uno de estas cosas. A ver, entonces, teorema. Bueno, antes nada más de comentar el teorema, si ahorita lo demostramos. El ejercicio que resolvimos aquí es el ejercicio, déjenme, es el ejercicio, bueno, no sé si se alcanza a ver ahí. Es bueno, si tienen prendida la vista, sí, es problemas y ejercicios de análisis matemático de Midovich, del de Midovich. Ese es y es el ejercicio 2313, creo, déjenme revisarlo. Es el ejercicio 2313, ¿sí? Este lo pueden encontrar en el drive que les puse. Sí, ahí está este libro. Entonces, el ejercicio 2313 es exactamente esto que les acabo de proponer, ¿no? Y me pareció interesante porque hace precisamente juego con este teorema, ¿sí? Que dice F es un campo vectorial gradiente en una región elemental D, entonces la integral de C con respecto de F, o sea, del campo vectorial F con respecto a la diferencial de S en producto interior, o sea, la integral en sí es independiente de la trayectoria. Si tenemos un campo vectorial gradiente. ¿Recuerdan el teorema pasado? Si recuerdan el teorema pasado, o sea, el que resolvimos, el que demostramos la clase anterior,
proponía que si podíamos dar un campo gradiente, o sea, si tenemos una función, esa era la idea, si tenemos una función f, ¿sí? Que va de el campo, bueno, de la región D que está en R, vamos a ponerlo en R2, ¿sí? Que va, ay, cómo me choca que se guarde esta cosa y me interrumpa. Bueno, es en R2 a R, que puede ser de Rn a R, tenemos un campo escalar aquí, ¿sí? Entonces, en este campo escalar, si es diferenciable, tiene que ser diferenciable este campo escalar, ¿sí? Y además, tiene que dar la condición de que las derivadas parciales deben ser de clase C1. Es importante que eso ocurra. Entonces, si yo tengo esto, pues el campo escalar o el gradiente de este bicho, ¿sí? El gradiente de f, pues me da un campo vectorial, ¿sí? Que será la parcial de f con respecto de x, ¿sí? Coma la parcial de y con respecto, perdón, la parcial de f con respecto de y. Lógicamente, si es de tres componentes la función, será la parcial de f con respecto a z, y si es de 4, la parcial de f con respecto, además de z, con respecto a w, y así sucesivamente, ¿no? Ahorita lo tomo así para no alargar tanto el tema. Entonces, si esto ocurre, existe una función, ¿sí? Existe un campo vectorial que va a estar definido en D, contenido en R2 a R2, ¿sí? Tal que la regla de correspondencia va a ser exactamente esta, f de x, y, ¿sí? Entonces, esta f la voy a tomar, ¿sí? Y la integral de c en f con respecto al diferencial de s va a ser equivalente a, f minúscula, ¿sí? Por c evaluado en t, en este caso en b, menos f evaluado en c en a. Si recuerdan este resultado. Si no, les recomiendo que vean el video anterior, ¿sí? Que es donde hablamos exactamente de esto. Y pues ahí ya hay N videos, ¿sí? Que lo ven en 10 minutos, 15 minutos, sobre nada más busquen el campo vectorial gradiente para integrales de línea, así lo pueden buscar, ¿sí? Lo teclean ahí en el buscador de YouTube o en el DuckDuck, en el Google, donde tengan su buscador preferido, les tiene que dar esto. Y lo que me dice esto, ¿sí? Lo que me está diciendo esto es exactamente lo que me dice el teorema de arriba, ¿sí? Esta integral con un campo gradiente como este, ¿sí? Es independiente, y esa independencia la veo aquí. ¿Por qué? Porque me está diciendo que solo debo de tomar los valores de la curva aplicados en B y en A, y me tiene que dar un resultado, ¿sí? Tiene que dar un valor X que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, en ese contexto, tienen que darse cuenta que aquí vale gorro, y lo digo con esas palabras porque vale gorro exactamente, no importa qué curva den, ¿sí? Siempre les va a dar, por ejemplo, en este caso, en la integral, en el ejercicio que sí dimos, nuestra x era igual a 4 todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con el ejemplo anterior? Está pasando que f de xy igual a 2xy,
x cuadrado, que es la f que dimos en el ejemplo anterior, es un campo gradiente, jóvenes. Es un campo gradiente y eso ahorita lo vamos a demostrar. Además, digo, si me da tiempo porque tengo que demostrar este teorema. No es muy larga la demostración. ¿Sí? Tenía yo preparado otro teorema, pero no creo llegar. ¿Sí? Este igual se los pongo en la tarea. ¿Sí? Pero igual y se los escribo aquí y se los pongo en la tarea. Tampoco es tan difícil de demostrar. Sí, se demuestra con este teorema que está aquí enfrente de ustedes. Pero la esencia de lo que estamos viendo, esto es para que entiendan el teorema que estamos presentando aquí. ¿Sí? Por eso les presenté este ejemplo, porque es de forma muy sustancial que ustedes se den cuenta que estamos trabajando con un campo gradiente. ¿Sí? Ese es un campo gradiente. ¿Sí? Y cualquier trayectoria que ustedes den, no importa la que sea, siempre les va a dar 4. ¿Sí? Pueden programar cualquier otra trayectoria, pueden usar un pedazo de lo que sea, no sé, cualquier otra trayectoria que se les ocurra. Y les tiene que dar exactamente 4. ¿Sí? Exactamente 4, porque están frente a un campo gradiente. Entonces, ya en la práctica, ya vieron este teorema, ahora vamos a demostrarlo. ¿Sí? Vamos a hacer la demostración del teorema. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Esto es importante, ¿eh? Así que si tienen dudas, más vale que de una vez la saquen porque ya la tarea ya está en proceso. Bueno, como tenemos por hipótesis, ¿sí? Por hipótesis, entonces F es un campo gradiente, un campo vectorial gradiente. Es un campo vectorial gradiente, ¿sí? Entonces existe una función. Entonces existe f que está definida en D, ¿sí? Que está contenido en R, N, A, R, ¿sí? Tal que el gradiente de f de x es igual a f mayúscula de x, ¿sí? ¿Y qué más ocurre, jóvenes? Entonces, vamos a suponer, ¿sí? Por el teorema, no este teorema, sino por el anterior, que supongamos, ¿sí? Que tenemos C1 y C2 de evaluados en A, B, a Rn, ¿sí? Donde la integral de C, en este caso C1, de f con respecto al diferencial de S, producto interior, es equivalente a la integral de C1, lógicamente del campo gradiente de f, con respecto de S, y esto va a ser equivalente a f de C
evaluado en B, ¿sí? Menos f de c evaluado en A. Y por otro lado tenemos la integral de c en 2 de f con respecto de s igual a la integral en C2, ¿sí? De f con respecto de s. Y esto es equivalente a f. Este sería C1 respecto a C1. Y este es C2 B menos f C2 en A. ¿Sí? Hasta aquí todo va bien, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, si lo que estamos viendo es que tenemos, voy a ponerlo en R2, ¿sí? Si lo que estamos viendo es que tenemos dos puntos, ¿sí? Tenemos un punto P aquí y por acá tenemos un punto Q, ¿sí? C1 hará algo así, nada más por darles un dato, va en este sentido. Y este C1 o C2 puede ser, este C1 y este será C2, ¿sí? Y va en este sentido. Las dos van de P a Q. Pero como están dadas en un campo gradiente, ¿sí? O sea, me tomo dos curvas, eso es lo que estamos proponiendo, estamos tomando dos curvas, C1 y C2, ¿sí? Y estamos tomando el mismo campo gradiente, por hipótesis, que es este. Entonces voy a evaluar estas dos curvas, ¿sí? En el campo gradiente. Entonces yo sé que por ser campo gradiente, pues tengo esto y tengo esto. Pero sé que para C1, de A es igual a P. Y C1 de B es igual a ¿quién? A Q. Pero también sé que C2, como también parte de ahí P, C2 de A también es igual a P. Y C2 de A, de B, también es igual a Q. Entonces, ¿qué estamos viendo, jóvenes? Que estos dos términos son equivalentes. ¿Eso qué va a implicar? Que la integral de C1 de f por el diferencial de S es equivalente a la integral de C2 de f por el diferencial de S. ¿Sí? Esa es la conclusión a la que llegamos. ¿Sí? O sea, tenemos el mismo resultado y puedo proponer n curvas que vayan a los dos mismos puntos. ¿Sí? Con la misma orientación. Si cambia la orientación, pues lógicamente, lo único que va a pasar es que puedo invertir la orientación y pues ya no hay problema, ¿sí? Pero eso se resuelve con el teorema anterior al del campo gradiente, ¿sí? Entonces ya con esto yo estoy observando que sin importar la curva, en este caso me tomé dos, cualesquiera, ¿sí? Pues obtengo el mismo resultado. Entonces con eso queda demostrada el teorema
Bueno, queda demostrado el teorema, no queda demostrada, queda demostrado el teorema. ¿Sí? Y esto ya nos da material para muchos ejemplos, para muchos ejercicios, pero no nos da tiempo, ¿sí? Vi unos ejemplos que me gustaron muchísimo, pero pues no nos da tiempo ya para ponerlos para la tarea, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Porque ahora lo que vamos a hacer es observar, bueno, aquí ya me cortó, ya no me deja subir más, déjenme ver. Vamos a regresar al ejemplo anterior. Ya una vez demostrado este teorema lo vamos a usar para lo siguiente, porque quiero ver que este sea realmente un campo gradiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo demostramos que este bicho es un campo gradiente? ¿Alguna sugerencia, jóvenes? O sea, ¿cómo podemos demostrar que este bicho es un campo gradiente? ¿Sí? Bueno, pues vamos a plantearlo. Esto no lo preparé en mis notas, ¿sí? Pero lo voy a poner aquí, que es un ejercicio que creo que debemos de hacer y pues lo voy a hacer lírico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Bueno, el ejemplo lo que nos dice es, bueno, a ver, calcula la integral por 5 caminos distintos. Y de esos 5 caminos distintos que van del punto 0,0 al punto 2,1. ¿Sí? Entonces, nuestra integral es la integral que debe moverse en C, bueno, en este caso al camino OA, ¿sí? O del punto O al punto A, ¿sí? De 2xy, diferencial de x más x cuadrada por el diferencial de y, ¿sí? Den el camino que den, ahora tengo que ver si este bicho es un campo gradiente. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que me está dando es que cualquiera de los caminos que estoy usando me da 4. ¿Sí? Este valor siempre me da 4, cualquiera que yo tome. Bueno, al menos de los 3 que hicimos, los 3 me dieron 4. Y de los 2 que les dije que tenían que hacer, también les tiene que dar 4. ¿Sí? Ahora sí, como decimos por acá, es a fortiori, lo que les tiene que dar 4. No se van a escapar. O sea, no se escapa el ejercicio, ¿no? De que dé 4. Si no sale 4 es porque algo hicieron mal, entonces tienen que revisar bien sus cuentas, ¿sí? Antes de proponer y decir, oye, no me dio 4, me dio 8, revisen bien sus cuentas y ustedes tienen que corroborar que si da 8, entonces todo lo que les estoy diciendo son mentiras con respecto a esta integral, ¿sí? Pero ahora sí que les apuesto 2 contra 1 a que les tiene que dar 4, ¿sí? Si quien quiera tomar la apuesta, entonces ya ustedes, eh, ustedes deciden sobre qué apostamos, ¿sale? Entonces, jóvenes, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo le buscamos aquí para ver que es un campo gradiente? Pues tenemos que usar el teorema que acabamos de dar, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? Bueno, tenemos que observar que f de xy es igual a ¿quién? A 2xy, x cuadrada, ¿sí? Entonces, esto es igual al campo gradiente, o sea, lo vamos a plantear así como el campo gradiente de f, ¿sí? Y lo voy a poner de xy. Entonces, el campo gradiente de xy, ¿cómo está dado? Está dado por la parcial de f con respecto de x, la parcial de f con respecto de y. ¿Sí? Bueno, teniendo esta información, pues entonces concluyo que la parcial de f con respecto de x es igual a 2xy, ¿sí? Y la parcial déjenme ponerlo abajo,
¿sí? La parcial de f con respecto de y es igual a x cuadrada. Si hacemos un recálculo de la integral, ¿sí? Esto va a implicar, ¿sí? ¿Qué cosa? Va a implicar que tenemos por ahí que evaluar la integral con respecto a x. Entonces, ¿qué será? Pues será 2 veces, ¿sí? X cuadrada sobre 2, ¿sí? Por y, ¿sí? Tomando a y como una constante, en este caso, con respecto de x, más una función phi1, la voy a llamar así, phi1, con respecto de x, o sea, una cosa que me dé un valor de x, ¿sí? Y esa phi de x, o más bien, tiene que ser phi evaluado en y, no, perdón, phi evaluado en x, o sea, una función phi de r, ¿sí? Estoy proponiendo una función phi que va de r en r, ¿sí? En este caso, que lógicamente tiene nada más como variable x. Ahora, eso es nada más para este caso. Y como pueden observar, si yo calculo ahora la parcial con respecto de y, ¿quién es? Es y por x cuadrada, más una función phi2 con respecto de y, o sea, una función que tenga nada más a y como variable. Ahora, si se dan cuenta, phi1 y phi2 tienen que encontrar una contraparte, esta con respecto de esta y esta con respecto de esta, ¿sí? O sea, me refiero a toda la ecuación en sí y a toda la ecuación en sí. De aquí para acá, si se dan cuenta, no tengo una función de phi o no tengo una función que tenga exclusivamente a un valor y como tal, ¿sí? Pero yo sé que también esta phi puede ser 0 y al mismo tiempo esto puede ser 0, ¿sí? Y en este contexto, yo puedo proponer a f, o sea, mi función f, que va en este caso evaluada sobre una región D que esté contenida en R2 a R, ¿sí? Como la función f de xy, ¿sí? Tal que tenga yo aquí equivalente a x cuadrada por y, ¿sí? Más y por x cuadrada, que será lo mismo que ¿qué? Simple, jóvenes, 2xy cuadrada, 2x cuadrada y, ¿sí? Esta debe de ser mi función, ¿sí? Lógicamente tomando en cuenta esto, ¿sí? Donde esas funciones evaluadas en y y en x me da 0, por supuesto. Entonces, bajo esas circunstancias, pues esta sería mi función, y la puedo revalorar, porque entonces si yo calculo la parcial con respecto de x, me tiene que dar exactamente 2xy. ¿Se da? Porque puede ser que no, ¿eh? O sea, tenemos que recalcular las parciales, ¿sí? Entonces,
la parcial con respecto a x que me da, jóvenes, en este caso. Parece que no, ¿no? Que me da 4 xy, ¿sí? Y la parcial de f con respecto a y es igual a ¿quién? A 2 veces y, a 2 veces x cuadrada, ¿sí? Entonces, el gradiente, si fuera el caso, el gradiente de f con respecto de x, y, sería equivalente a 2 veces, ¿sí? 2xy, x cuadrada. Entonces, si están bien mis cuentas, nada más, o algo me faltó, o algo me falló. Ah, ya caí, ya caí. A ver, déjenme ver. No, sí están bien, sí están bien. Tenemos x cuadrada, este 2 se va con este, me queda x cuadrada y, por este lado, pues, lógicamente me da y, ese es el valor, está, sí. Entonces aquí tenemos los dos valores ya definidos, por supuesto. Aquí está 2xy, ¿sí? Y me está dando esto. Digo, no es lo que estábamos planteando como campo gradiente. Entonces, en este caso, ¿sí? Esta función que acabo de encontrar, a menos de que algo me haya faltado por ahí, ¿sí? Algún supuesto, algún dato que me haya fallado, lo voy a revisar. Pero de entrada aquí, pues esto no confirma, ¿sí? Que esto sea un campo gradiente, ¿sí? Por el simple hecho de que aparezca el 2 afuera, no es lo mismo que lo que tenemos acá arriba, ¿sí? Esto de aquí, ¿sí? Entonces, esta hipótesis no se cumple de momento, ¿sí? O sea, esto no ocurre, ¿sí? Ya lo hicimos, ya hicimos el resultado, a menos de que algo me haya faltado por ahí, que se me haya escapado, pero les digo, lo voy a revisar un poquito más. Pero bueno, de entrada aquí, ese sería como el ejercicio, ¿no? Que habría que hacer para ver que una función que se está proponiendo como campo gradiente sea de esta forma. Eh, Digo, a mí me saltó esa idea y como les digo, no pude hacer el testeo final con el teorema, ¿sí? Porque simplemente no me alcanzó el tiempo. Ya estaba yo sobre tiempo, ya tenía yo que estar aquí con ustedes, ¿sí? Y estaba yo preparando ya lo último, pues dije, bueno, ya no me da tiempo de demostrar si este es campo gradiente. Pero me sonó muy interesante el hecho de ver que para cada recorrido esta cosa me daba siempre 4, ¿sí? O que me falte algún detalle por ahí que no estoy tomando en cuenta de momento, aritméticamente hablando, ¿sí? Que me garantice que este bicho de momento se manifiesta entonces como un campo gradiente, a menos de que me haya equivocado en algo, ¿sí? Sí, no, no lo veo de momento, jóvenes. Bueno, esto sería más o menos lo que tenemos que hacer con respecto a calcular un campo gradiente. Entonces, tal vez alguno de los ejercicios sea así. O sea, no nada más el que les acabo de decir que va a venir en la tarea, sino que diga que verifiques por lo menos tres trayectorias,
que te dé el mismo resultado y luego que demuestres que es un campo gradiente. ¿Sí? ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Alguna duda al respecto? Hasta aquí. ¿No? Bueno, el siguiente resultado, se los voy a platicar nada más porque no, no me va a alcanzar el tiempo ya ni siquiera para escribirlo, sino para nada más platicarlo, ¿sí? Es la idea de calcular una integral de línea sobre una curva cerrada, ¿sí? Porque hasta ahorita hemos calculado integrales sobre curvas, así nada más, pero si tenemos, una curva cerrada, partimos de un punto P y tenemos por acá un punto Q. Ya vimos qué pasa, ¿no? Entre esos dos puntos. O sea, podemos proponer una curva C1 y una curva C2, pero si lleva la misma trayectoria, o sea, la misma orientación, y la vemos como una curva cerrada, entonces el punto de partida es el punto de inicio es el punto de retorno, o sea, el punto final. O sea, salimos de un punto, hacemos un circuito y regresamos al mismo punto. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Lo que propone el teorema que está en cuestión aquí es que la integral, y esta es la integral sobre una curva cerrada en una curva C, que es C cerrada, ¿sí? De f con respecto al diferencial de S va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Y cómo se demuestra esto? Pues bueno, se propone a f como un campo gradiente, ¿sí? Esa es una de las condiciones, que sea f un campo gradiente, ¿sí? Y dado el teorema anterior, ya sabemos que si f es un campo gradiente, ¿sí? Esta es la demostración platicada. Si f es un campo gradiente, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que yo puedo fragmentar esta integral en dos, ¿sí? En dos integrales. De C1, ¿sí? De f con respecto de S, más la integral en C2, ¿sí? De f con respecto de S. Pero tengo que tener cuidado porque C2 tiene orientación invertida. Entonces, al cambiar la orientación, esto será equivalente a la integral de C1 de f con respecto de S menos la integral en C2, ¿sí? Y ese sería aquí pongo el menos en C2, ¿sí? Porque tiene la orientación invertida con respecto a C1. Entonces, al invertir la orientación, lógicamente, usamos el criterio de la integral de línea, ¿sí? Donde va de A a B y luego eso lo invertimos como de B a A y ya sabemos que es menos, entonces eso pues cambia el sentido, ¿no? En este contexto, lo que me va a dar es F con respecto de S. Entonces ya sé que esta integral por ser un campo gradiente y esta integral por ser un campo gradiente me van a dar exactamente lo mismo, por lo tanto esto va a ser 0. ¿Sí? Esa es la idea de la demostración, de lo que les estoy planteando es el teorema así a grandes rasgos, ¿sí? Y esa sería la demostración.
Y esto lo tendrían que hacer ustedes en la tarea, ¿sí? Pero lógicamente lo tienen que expresar con más detalle. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Algún comentario que tengan sobre la tarea? ¿Todo bien? Bueno. Los voy a dejar con esto, ¿sí? Y es importante que tengan en mente que se pueden proponer ejemplos, ¿sí? Y bueno, ya vimos ahorita el ejemplo de ahorita que no fue el caso, pero pues fue interesante ahorita darme cuenta que no era el caso. De momento voy a revisar si hay algún dato que esté mal por ahí de lo que acabo de hacer, ¿sí? Y en el caso de no, de haber propuesto mal o de haber planteado mal el esquema, pues se los explicaré la próxima clase, ¿no? Pero de momento lo dejo así, lo dejo hasta aquí y espero que ya con esto quedemos listos y nos vemos en la próxima clase y que tengan una excelente tarde, jóvenes. Cuídense. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's